Buenos días a todos. Yo soy Rocío, bienvenidos al 31º COCAEM. En este año, como saben, nos tocaba ser sede de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNE, pero por razones de público conocimiento esto no va a ser posible y nos tuvimos que adaptar al Congreso al formato virtual. Las normas de convivencia del Zoom es mantener la cámara apagada, todos los participantes también deberán mantener los micrófonos apagados. Las preguntas serán realizadas al final de la charla y serán puestas por medio del chat. También recuerden que al final se compartirá un link de asistencia en el que deberán ingresar la palabra clave para que se tome en cuenta su asistencia para la asistencia al Congreso. En cuanto a las normas de presentación, son 10 minutos de exposición, donde el moderador le vamos a recordar con Carlos, que es el otro presentador, cuando faltan 2 minutos para terminar. Finalizado el tiempo, va a empezar el tiempo de devolución, que será de aproximadamente 3 a 5 minutos. Le pedimos por favor a los jurados que puedan disponer bien del tiempo. Y, en última instancia, las preguntas del público. En esta ocasión, los que nos van a acompañar como jurados son el doctor Di Bernardo Gonzalo, que es médico egresado de la UNE, especialista universitario en nefrología y medio interno. Es docente de la Cátedra de Medicina 1 de la Facultad de Medicina de la UNE. También nos va a estar acompañando la doctora Macine Estela Marís, que es doctora en Ciencias de la Salud, médica especialista en cardiología, jefa de la unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes. También es profesora de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNE. Y corrigiendo metodología está la doctora Jerometa Rosana, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires, médica oftalmóloga egresada de la UNE y ejerce como docente titular del área de oftalmología de la Cátedra de Medicina 1 y titular de la Cátedra de Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina de la UNE. Vamos a iniciar con el trabajo que se denomina Hallazgos en Screening Cardiovascular en Jugadores de Rugby del Club Universitario de Rugby del Nordeste de la provincia de Chaco en el año 2019, cuyos autores son Cabral Antonella Gala, Ponce Franco, que va a ser el expositor, y Maidana María Agostina. Este trabajo está asesorado por el doctor Kriskovich Jorge en la Universidad Nacional del Nordeste. Ahora, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. ¿Podés compartir Bien. la presentación? Dale. No está habilitada, me dice. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Ponce Franco Ezequiel y hoy voy a presentar nuestro trabajo denominado Hallazgos en Screening Cardiovascular en Jugadores del Club Universitario de Rugby del Nordeste en el año 2019. A modo de introducción, sabemos que el entrenamiento físico intenso y de alto rendimiento llevan a adaptaciones miocárdicas, llevando a lo que se denomina o lo que conocemos como corazón de atleta. Pero también sabemos que el ejercicio físico intenso puede llegar a desencadenar una muerte súbita. Nuestro estudio se basó en una población de jugadores de rugby. El rugby es un deporte de alto rendimiento donde la preparación física es fundamental para poder llevar a cabo dicho deporte. De allí la importancia de la realización del screening cardiovascular precompetitivo anual que se hace en todos los jugadores, donde no apunta a la descalificación de los jugadores, sino que a promover una práctica deportiva segura. ¿Cómo?
identificando aquellos jugadores que tengan algunos patrones cardiovasculares patológicos y diferenciándolos de aquellos que sean hallazgos fisiológicos miocárdicos al ejercicio. Como sabemos, en la bibliografía no hemos encontrado ningún estudio puramente descriptivo acerca de la importancia de los estudios precompetitivos a la hora de identificar hallazgos patológicos y adaptativos en deportistas de alto rendimiento en la ciudad de Resistencia Chaco. De ser así, los objetivos de nuestro estudio fueron demostrar la importancia de la evaluación precompetitiva y relacionarlos con el índice de masa corporal y puesto de cada jugador, identificar los hallazgos fisiológicos más comunes y relacionados con el entrenamiento, que fueron representados por el electrocardiograma y ecocardiograma en los jugadores, analizar las representaciones electrocardiográficas y ecocardiográficas, comparar la relación existente entre patrones electrocardiográficos y ecocardiográficos y relacionarnos con el índice de masa corporal y puesto de los jugadores, y como último establecer la importancia del estudio electrocardiográfico y ecocardiográfico como criterio de descalificación o seguimiento periódico en los jugadores del club universitario. De ser así, llevamos a cabo un estudio de tipo descriptivo transversal, donde tuvimos acceso a 91 evaluaciones precompetitivas de los jugadores, los cuales fueron realizados por su médico de cabecera, y luego fueron reevaluados por el doctor Jorge Kliskovich, quien es nuestro director, para la fidelidad de este estudio y para poder llevar a cabo este trabajo. El club y los propios jugadores estuvieron dispuestos a brindarnos la información y los jugadores firmaron un consentimiento informado respetando la ley 25.326, asegurando la protección de los datos personales de cada uno de los jugadores. Entonces pudimos acceder a las historias clínicas, donde en el examen físico nos enfocamos en el examen físico, ya que quisimos saber el índice de masa corporal de los jugadores, entonces tuvimos datos de talla y peso de cada uno de los jugadores. En cuanto al electrocardiograma, lo dividimos en dos: electrocardiogramas sin cambios o normales y electrocardiogramas con cambios. Dentro de los electrocardiogramas con cambios los dividimos en dos: hallazgos electrocardiográficos comunes y relacionados con el ejercicio, que lo denominamos grupo 1, y hallazgos electrocardiográficos poco frecuentes y no relacionados con el entrenamiento, lo denominamos grupo 2. Todo esto gracias a según la Sociedad Europea de Cardiología. En cuanto al ecocardiograma Doppler, evaluamos específicamente masa ventricular izquierda, hipertrofia del septum y paredes posteriores, función ventricular, nivel de contractilidad ventricular y el tamaño de las cavidades. En cuanto a los resultados, el total de los jugadores evaluados fueron 89. A estos 89 los dividimos según su puesto en el campo para poder llevar a cabo nuestro estudio, y los dividimos en tres grupos. Y grupo 3 integrados por los cuales eran 4 jugadores. Este gráfico podemos ver claramente el índice de masa corporal promedio de cada grupo y vemos cómo el índice de masa corporal del grupo 1 es claramente mayor que los otros dos. En este gráfico podemos ver la frecuencia cardíaca promedio de cada grupo, como también en el grupo 1 a mayor frecuencia cardíaca promedio de los otros dos grupos. Bien, en cuanto a los electrocardiogramas, evaluamos 85 electrocardiogramas. Resaltar, no hallamos hallazgo electro. Bueno, mientras intentamos comunicarnos con el expositor, que debe estar teniendo problemas de conexión, voy a pedir a alguno de los compañeros, que también son los autores, si puede seguir la exposición. Si alguno de los compañeros o coautores del trabajo se encuentra presente, le solicitamos ponga su nombre en el chat para poder ascenderlo a presentador y que pueda seguir el trabajo desde la parte donde quedó el compañero. Dado el caso, vamos a esperar nada más que 3 minutos más. Posterior a ello, daríamos por finalizada la exposición y el trabajo quedaría... Ahí volvió. Acá estoy. ¿Se fue? Perfecto. Franco, podés continuar desde la parte donde te quedaste, no podés volver a comenzar. Perfecto. Si tenés problemas de conectividad, te dejamos apagar la cámara, entendemos la situación.
Bien, gracias. Bien, entonces había quedado que del total de los electrocardiogramas que pudimos evaluar, el 62% correspondió a electrocardiogramas sin cambios o normales, y el 38% fueron hallazgos electrocardiográficos con hallazgos normales y relacionados con el entrenamiento. De esos hallazgos, la bradicardia sinusal fue el hallazgo electrocardiográfico más prevalente, seguido por trastornos de la repolarización y bloqueo incompleto de rama derecha. Y en este gráfico podemos ver los hallazgos electrocardiográficos más prevalentes y la prevalencia por grupo. Y vemos cómo la bradicardia sinusal fue el hallazgo electrocardiográfico más prevalente en los tres grupos. Bien, en cuanto a los ecocardiogramas Doppler, evaluamos 21 jugadores, que son un 23.6% con respecto del total. De esos 21, el 67% eran hallazgos ecocardiográficos normales o dentro de rangos fisiológicos, y el 33% eran hallazgos ecocardiográficos con anormales. De esos hallazgos ecocardiográficos, el 57% correspondió a insuficiencia tricúspide leve, el 29% a insuficiencia pulmonar leve y moderado, y el 14% correspondió a ventrículo hipertrabeculado. A modo de discusión podemos ver la clara diferencia entre el índice de masa corporal y puesto, viendo que el grupo 1 tiene mayor índice de masa corporal, pero también vemos que la frecuencia cardíaca de este grupo fue mayor que la de los otros dos grupos. Entonces podemos afirmar lo citado por la literatura, ya que señala que la frecuencia cardíaca está más aumentada en jugadores quienes presentan un índice de masa corporal más elevado. ¿Y por qué es esto? Porque los jugadores del grupo 1 generalmente realizan esfuerzos mayores en la cancha, donde se imponen tensiones estáticas y dinámicas mucho mayores que la de los otros dos grupos. También lo que hicimos fue comparar con 3 estudios, que encontramos en la bibliografía. El primero fue en la ciudad de Corrientes en el año 2008, donde las alteraciones electrocardiográficas de ese estudio representaron 15,71% del total de los hallazgos electrocardiográficos, donde el bloqueo de rama derecha y trastornos de la repolarización precoz fueron los hallazgos más significativos en ese estudio. En Francia, publicado en el año 2013, un estudio detalló que el 68.1% de los electrocardiogramas de ese estudio eran normales o tenían anomalías menores como ser bradicardia sinusal en primer lugar y bloqueo incompleto de rama derecha. Y también en ese estudio se determinó que la posición del jugador en el campo no está relacionada con hallazgos electrocardiográficos. En Italia pudimos ver un estudio que se publicó en el año 2019, donde se hicieron evaluaciones precompetitivas en 5.910 deportistas, que de estos, el 9.8 se sometió a exámenes adicionales. Y de esos exámenes adicionales, gracias a esos exámenes, el 0.2 fue descalificado temporalmente y el 0.3 descalificado permanentemente de los deportes, ya que tenían un riesgo a muerte súbita importante. En nuestro estudio, los hallazgos electrocardiográficos comunes relacionados con el ejercicio correspondieron a un 37.6% de los hallazgos electrocardiográficos. Y de esos hallazgos electrocardiográficos, la bradicardia sinusal fue el hallazgo más prevalente en los 3 grupos. Entonces podemos afirmar lo citado por la bibliografía y coincidir con el estudio publicado en Francia en el año 2013, ya que los hallazgos electrocardiográficos son similares, y también determinamos que la posición en el campo no parece estar relacionada, ya que la bradicardia sinusal fue el hallazgo electrocardiográfico más prevalente en los 3 grupos de jugadores. La explicación a esto es que hay un aumento en la estimulación vagal y disminución del tono simpático en reposo en estos jugadores. En nuestro estudio, comparado con el estudio italiano, ningún individuo presentó causa de descalificación, pero 6 deportistas presentaron hallazgos ecocardiográficos que justifican evaluaciones periódicas, ya que se considera que pueden llegar a tener una potencial progresión patológica de esos hallazgos encontrados en las ecocardiografías. En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, podemos ver que la población, el universo de nuestro estudio se puede considerar pequeño. Solo 2 jugadores decidieron no aprobar el consentimiento informado, entonces por eso, en vez de ser 91, como dije al principio, pudimos evaluar a 89. El estudio del ecocardiograma Doppler fue realizado en una subpoblación mucho menor y no obtuvimos datos de presión arterial.
Entonces, a modo de conclusión, podemos ver que el screening cardiovascular nos permitió identificar que el hallazgo electrocardiográfico más prevalente en los 3 grupos fue la bradicardia sinusal, que la frecuencia cardíaca parece estar relacionada con el índice de masa corporal y puesto en los jugadores, y también podemos ver que podemos resaltar la importancia de la evaluación preparticipativa o precompetitiva, ya que permitió identificar a una subpoblación de jugadores los cuales requieren seguimiento periódico. Queremos agradecer al Club Universitario de Rugby del Nordeste, tanto a la institución como a los jugadores por brindarnos la información, y muchas gracias por su atención. Buen día, Franco. Excelente presentación. Denota una preparación adecuada para lo que es el análisis de los datos y la presentación concisa de todos los datos que hayan sacado, ¿sí? Muy bueno el resumen en los gráficos, completísimas las diapos, más allá del inconveniente que tuviste con la parte tecnológica, pero entendible. Un par de comentarios, y pido disculpas de vuelta a la doctora Gerometa porque me voy a meter en su área. En el trabajo que nos enviaron en extenso, y valga la redundancia, me parece muy extensa la introducción que realizaron de acuerdo a los datos que presentaron, ¿sí? Por ahí, si se profundizaba más en otros puntos, quizás estaba justificada tanta introducción, ¿sí? Ustedes hablan sobre que el screening precompetitivo es obligatorio. El hecho que sea obligatorio hace que se tenga que elegir por uno de los 3 estudios que ustedes mencionan, o se hace simplemente el más accesible, teniendo en cuenta el electrocardiograma, el ecocardio o la ergometría. Bien, primero que nada, gracias, doctor. En cuanto a la segunda pregunta que usted me dijo, el screening, lo que se tiene que hacer obligatoriamente es historia clínica, examen físico y electrocardiograma. Eso se tiene que hacer todos los jugadores. El ecocardiograma solamente se realiza en algunos jugadores o solo los que los cardiólogos o los médicos de cabecera convienen o dicen que es importante hacer en esos jugadores. Pero electrocardiograma y examen físico se hace a todos. Bien, te hago una consulta con respecto a eso. Teniendo en cuenta lo intenso del rugby, ¿sí? ¿No te parece más correcto que los jugadores sean sometidos a una ergometría más que a un electrocardiograma en reposo? Ahí está. Sí, la verdad que sí. Igual, de todas formas, a todos los jugadores se les hace firmar, primero que nada, y se les explica en la primera hoja de la planilla donde firman todos los doctores, y se dice que la ergometría se tiene que hacer a los menores de 18 y a los mayores de 40 años. O sea, hay un rango que no hacen ergometría. Pero sí, para mí también creo que sería lo conveniente que se hagan en todos los jugadores. Claro, justo fuera de tu población entra la indicación clara de la ergometría. Bien. Claro. Y por último, no es una pregunta, me parece un dato llamativo que, siendo obligatorio el examen físico y teniendo los datos de antropometría, no existan datos de presión arterial. Me parece que creo que el examen físico arranca con los signos vitales, pero es un dato. Bien, en cuanto a eso, doctor, nosotros lo que no tuvimos en las fichas de los jugadores fue la cifra numérica explícita de la presión arterial, pero dimos por entendido, y se da por entendido, que los 89 jugadores estuvieron aptos para realizar el ejercicio físico, y creemos que si tuvieran algún dato discordante o de alguna patología como sea presión arterial alta, etcétera, hallados en el examen físico, creo que en las observaciones de la ficha estará registrado, digamos. Pero por eso pusimos que no tuvimos datos de presión arterial, porque la cifra explícita no la tuvimos. Perfecto, gracias. Gracias a usted. Felicitaciones, Franco, excelente la exposición, muy lindo el trabajo, muy prolijo. Las conclusiones fueron muy relevantes y cumplieron con respecto a los objetivos.
Me pareció muy lindo los datos en el sentido de que sus datos los cotejan con reportes de datos de la bibliografía y esto lo muestran en diferentes gráficos. Los gráficos son muy explícitos y permiten mirar a simple vista y obtener los datos. Esto también lo felicito. Simplemente allí me gustaría, digamos, desde el punto de vista estadístico, ustedes en el trabajo in extenso que nos enviaron, colocaron que los trabajos no son estadísticamente significativos. Entonces, en los gráficos sería importante, porque cuando uno mira este dato, es colocar el valor de la P, no sé si eso lo leyeron en la parte de estadística, pero en el gráfico que hacía a simple vista hay mucha diferencia con respecto a los 3 grupos en la presencia de los hallazgos electrocardiográficos, es muy importante colocar el valor P, que en este caso, como ustedes concluyen, poner no significativo. Pero es un hallazgo menor. También reportaron las limitaciones, digamos, del trabajo, que eso se ve en trabajos muy bien elaborados, el trabajo está excelente. Y una aclaración que quisiera hacer: la muerte súbita cada día más es evaluada y forma un rol importante a nivel mundial, a tal punto que en la mayoría de clubes se colocaron cardiodesfibriladores para evitar esto. Y como vi que hay 6 jugadores que presentaron anormalidades en el electro y en el eco, sería muy importante en el futuro evaluarlos con una resonancia, porque nosotros vemos una resonancia cardíaca que tal vez el electro ni el eco no muestran el hallazgo, y la resonancia nuclear magnética cardíaca ya ve, por ejemplo, en esos corazones trabeculados que mostraron en el eco, probablemente tengan una patología de base, y seguramente con esos jugadores tenemos que ser como más exigente con los controles, así como dijo el doctor Di Bernardo, que la ergometría es exigente en los clubes, en los menores de 18 y en los mayores de 40, pero en estos subgrupos de pacientes que tienen las anormalidades en el electro o en el ecodoppler y en su defecto en la resonancia nuclear magnética, serían de suma utilidad para prevenir la muerte súbita, que es en última instancia el objetivo por el cual ustedes realizaron el trabajo. Excelente, me encantó, muy lindo trabajo. Muchas gracias, doctora. Franco, totalmente de acuerdo con mis colegas, el doctor Di Bernardo y la doctora Massin me dejaron poco por decir. En el trabajo in extenso que ustedes enviaron, tal vez incluyen muchos anglicismos y siglas. Sería conveniente que la primera vez, como ustedes saben, se aclara y después se comienza a utilizar las siglas, ¿sí? Eso revéanlo. Y como dijo el doctor Di Bernardo, el marco teórico es un poco extenso, así que tal vez convendría condensarlo un poco. Por ahí me pareció que confunden el término de universo, población y muestra. Tal vez habría que reverlo un poquito para focalizar en cada uno de ellos. Y el resto, la verdad que te felicito al equipo de investigación, a tu director, porque está diseñado muy bien, es un tema de interés, como dijeron los doctores que me precedieron, así que lo felicito, está muy bien logrado, muy bien realizado, y sobre todo al leerlo da sensación de consistencia, de honestidad intelectual, que eso es muy importante. Individualmente, te felicito, Franco, porque ante una situación que no es nada agradable, que se te corte la comunicación, te repusiste y seguiste con el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo. Así que eso es muy valioso y hay que valorarlo mucho para el resto de tu vida. Así que felicitaciones a todo el equipo de investigación y a vos en particular. Muchísimas gracias, doctora, por las palabras. Bueno, y de esta manera vamos a ir cerrando esta exposición. Agradecemos mucho su presencia y participación a los autores, a los presentes y sobre todo la participación de los jurados. Les recordamos que en el chat dejamos el link de asistencia y la palabra clave, que también pueden encontrarlo al link de asistencia en el campus virtual. Bueno, y estoy viendo que no hay ninguna pregunta en el chat,
Bueno, ya estamos en hora de ir terminando, así que de vuelta, muchas gracias a todos por estar presentes y vamos a proceder a finalizar la reunión. Que disfruten el resto del Gocaino.